Have you ever felt? Are you listening? Damn. Hola a todos, vamos a estudiar el tema división de números positivos y negativos, en el cual aprenderás a resolver problemas mediante el estudio de la división de números positivos y negativos, así como sus diferentes propiedades. El contenido del tema es el siguiente, el cual encontrarás en la descripción del video con el minuto exacto en el que comienza cada uno. Empecemos. Comencemos con los siguientes ejercicios. Calcula para cada caso el factor que hace falta. ¿Qué número multiplicado por menos 7 nos dará como resultado menos 14? Si recordamos el tema de multiplicación de números positivos y negativos, nos menciona la ley de los signos que si multiplicamos un número negativo por uno positivo, el resultado será negativo. Como el menos 7 ya es negativo y el resultado también es negativo, el factor que falta debe ser positivo. En este caso, el factor faltante es 2. En el inciso B, ¿qué número multiplicado por menos 7 nos dará como resultado 14? Como el primer factor es negativo y el resultado es positivo, el factor que falta debe también ser negativo. En el inciso C, el resultado es positivo y el segundo factor es negativo, por lo tanto, el primer factor que falta debe de ser negativo, porque la ley de los signos nos dice que menos por menos me da más. Inciso D, el primer factor debe de ser positivo, ya que el segundo factor es positivo y el resultado también es positivo. En el inciso E tenemos un resultado negativo y un factor positivo, por lo tanto el segundo factor debe de ser negativo. En el inciso F tenemos un resultado negativo y un segundo factor positivo, por lo tanto el primer factor debe de ser negativo. Recordemos la ley de los signos, menos por menos, más por más, menos por más, menos y más por menos, menos. Con cada multiplicación que resolviste en la actividad anterior, se pueden escribir dos divisiones, anótalas y resuélvelas en la siguiente tabla. Para ello, colocaré las partes de la división y la multiplicación, para los que no recuerden los nombres de cada una. En la multiplicación tenemos al, multiplicando, multiplicador y al producto. En la división tenemos al, dividendo, divisor y al cociente. En la primera multiplicación podemos obtener la primera división. Si dividimos al producto, que es menos 14, entre el multiplicando, que es menos 7, el resultado me va a dar 2. Para la segunda división dividimos el producto, menos 14, entre el multiplicador, que es 2, y obtenemos menos 7. Aplicamos las mismas leyes de los signos que utilizamos en la multiplicación. Recordemos que la división es la operación inversa de la multiplicación. Con el resto de las multiplicaciones seguimos el mismo procedimiento. En la segunda multiplicación tenemos en la primera división 14 entre menos 7 igual a menos 2. En la segunda división 14 entre menos 2 igual a menos 7. Para la multiplicación menos 23 por menos 15 igual a 345, la primera división sería 345 entre menos 23 igual a menos 15. La segunda división sería 345 entre menos 15 igual a 23. Para la multiplicación 23 por 15 es igual a 345, la primera división sería 345 entre 23 igual a 15. Y la segunda división sería 345 entre 15 igual a 23. Para la multiplicación 16 por menos 2 igual a menos 192, la primera división sería menos 192 entre 16 igual a menos 12. Y menos 192 entre menos 12 igual a 16. Y por último, para la multiplicación menos 12 por 17 igual a menos 204, la primera división sería menos 204 entre menos 12 igual a 17 y menos 204 entre 17 igual a menos 12. Una vez que hemos realizado este ejercicio, tenemos las siguientes afirmaciones. El cociente de dos números positivos o de dos números negativos es un número positivo, como podemos verlo en los ejercicios que están señalados por la flecha de color rojo. Siguiente enunciado. Al dividir un número positivo entre uno negativo o uno negativo entre uno positivo, se obtiene un número negativo. El cociente de un número positivo o negativo entre 1 es el mismo número. Al dividir un número cualquiera entre menos 1, se obtiene el opuesto del número. El cociente de dividir 0 entre cualquier número positivo o negativo es 0, como en el ejemplo que vemos en la parte inferior. Y el cociente
de dividir un número cualquiera entre 0 no está definido, es decir, la división entre 0 no es una operación válida en matemáticas. Tenemos la siguiente hoja de cálculo que pueden descargar desde la descripción del video para practicar los ejercicios que acabamos de realizar. Si escribimos el multiplicando y el producto, nos da automáticamente el multiplicador, la primera división y la segunda. De la misma forma si falta el multiplicando. Hagamos la prueba con los dos primeros ejercicios. Si nosotros escribimos aquí menos 7 y el producto menos 14, nos dice que el multiplicador tiene que ser de 2. También nos indica que la primera división quedaría el dividendo como menos 14, el divisor como menos 7 y el cociente 2. La segunda división, el dividendo como menos 14, el divisor como 2 y el cociente como menos 7. Nosotros la podemos escribir en la parte de abajo para ver cómo se representa. Así quedaría la multiplicación, la primera división y la segunda. Hagamos una prueba con el segundo ejemplo, en la cual falta el multiplicando. Vamos a escribir el multiplicador, que sería menos 15, y el producto 345. Dice que el multiplicando debe de ser menos 23. Escribámoslo acá para ver en su representación y la forma en que quedan las dos divisiones. Menos 23, menos 15 y 345. Quedaría de la siguiente forma la multiplicación, la primera división y la segunda división. Es una hoja que contiene unas fórmulas muy sencillas, pero nos ayuda a comprender de manera un poco más sencilla cómo la división y la multiplicación son operaciones básicas que están relacionadas. Sigue practicando hasta comprender la relación entre la multiplicación y la división, operaciones básicas y fundamentales para la vida diaria. Tenemos las leyes de los signos que aplican en la división, que son las mismas que aplicamos en el tema anterior de la multiplicación de números enteros. Al dividir números enteros se deben seguir las leyes de los signos. Al dividir dos números positivos, el resultado es positivo. Al dividir dos números negativos, el resultado es positivo. Al dividir un número positivo entre uno negativo o viceversa, el resultado es negativo. Vamos con el problema número 1. Analiza y resuelve. En una localidad se han registrado bajas temperaturas en los años recientes. En este año, en la primera semana de enero, la temperatura promedio fue de menos 12 grados centígrados, 3 veces más fría que la registrada el año pasado en esa semana. La segunda semana de enero la temperatura promedio fue de menos 10 grados centígrados, 2 veces más fría que la registrada el año pasado. En la tercera semana la temperatura promedio fue de menos 8 grados centígrados y en la misma semana del año anterior de menos 4 grados centígrados. Las preguntas a contestar son las siguientes. ¿Qué temperatura promedio se registró en la primera semana de enero del año pasado y la segunda semana de enero del año pasado? ¿Cómo cambió la temperatura promedio en la tercera semana de enero de este año respecto de la del año pasado? Antes que nada, cuando tenemos un problema a resolver, por más sencillo que parezca, tenemos que organizar la información, tener en claro qué preguntas vamos a resolver, los datos con los que ya contamos y las operaciones necesarias a realizar. Para este problema podemos organizar la información mediante una tabla como la mostramos a continuación. Vamos con la primera semana, en la cual no sabemos la temperatura promedio del año pasado, que obtendremos mediante la siguiente división, en la que el dividendo será la temperatura de este año, el divisor, las veces que aumentó y el cociente será la respuesta. Por lo tanto, como respuesta a la primera pregunta, ¿qué temperatura promedio se registró en la primera semana de enero del año pasado? Tenemos como respuesta menos 4 grados centígrados. Y la segunda semana de enero del año pasado tenemos como dividendo menos 10 grados centígrados, como divisor el aumento que es 2 y el resultado de esta división que es menos 5 será la respuesta, menos 5 grados centígrados. Para la tercera semana tenemos la temperatura promedio de este año, la del año pasado. El dato que buscamos es cuántas veces aumentó. Realizaremos la siguiente división. Menos 8, que es la temperatura promedio de este año, entre menos 4, que es la temperatura promedio del año pasado. El resultado, que es 2, va a ser la respuesta, es decir, 2 veces aumentó la temperatura con respecto al año pasado. Y es así como resolvemos este pequeño problema mediante el uso de divisiones de números positivos y negativos. Como podemos observar, estamos aplicando las leyes de los signos.
Vamos con el problema número 2. Analiza y resuelve. Un barco hundido se encuentra en el fondo del mar a 31.5 metros de profundidad. Para conocer los restos, uno de los buzos del equipo de investigación realizó 3 descensos. Por razones de seguridad, cada uno en distintas etapas, como se muestra en la figura, donde cada división del segmento representa una etapa. Tenemos el primer descenso, que está de color amarillo. Vemos que está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas. El segundo descenso está en color naranja, está dividido en 4 etapas, y el tercer descenso está en color rojo, que está dividido en 3 etapas. ¿En cuántas etapas hizo cada descenso? Bueno, ya lo acabamos de mencionar. Utiliza números negativos para denotar los metros bajo el nivel del mar a los que se encuentra el barco. Menos 31.5. Calcula cuántos metros bajó el buzo por etapa en cada descenso. Recordemos que es muy importante organizar la información antes de resolver el problema. Para saber cuántos metros por etapa en cada descenso es necesario realizar divisiones, en la cual el dividendo será el número de metros de profundidad y el divisor el número de etapas en cada descenso. Para el primer descenso tenemos menos 31.5, que son los metros bajo el nivel del mar a los que se encuentra el barco, entre 6, que es el número de etapas, dándonos un resultado de menos 5.25. Eso quiere decir que cada etapa del primer descenso es de menos 5.25 metros. Para el segundo descenso dividimos menos 31.5 entre 4, que son las etapas del segundo descenso, dándonos como resultado menos 7.875. Es lo que mide cada una de las etapas. Y para el tercer descenso, menos 31.5 entre 3, que es el número de etapas, dando como resultado menos 10.5, es lo que mide cada etapa del tercer descenso. En el problema 3 tenemos lo siguiente. En física, la fórmula que relaciona la fuerza que actúa sobre un cuerpo con la masa de este y con la aceleración que se produce es fuerza es igual a masa por aceleración. Con base en la fórmula anterior, completa la siguiente tabla. Podemos observar que en la tabla nos faltan datos, aunque no siempre es el mismo dato. En ocasiones tenemos que calcular la aceleración y en otros la masa. Para esto tendremos que realizar una serie de sencillos despejes con la fórmula inicial de fuerza igual a masa por aceleración, quedando de la siguiente forma, donde F es igual a fuerza, M es igual a masa y A es igual a aceleración. Para encontrar la aceleración sería igual a fuerza sobre masa, y para encontrar la masa sería igual a fuerza sobre aceleración. Una vez que tengamos las fórmulas, sustituimos los datos de la primera fila en la cual buscamos la aceleración. La aceleración es igual a la fuerza, que es de menos 0.8, sobre la masa, que es de 8. Hacemos la división y nos da como resultado menos 0.1. La aceleración es igual a menos 0.1. Vamos con el siguiente renglón. Tenemos que encontrar en esta ocasión la masa. Sustituimos los datos. Pero antes de sustituir, observamos que la aceleración está representada por una fracción mixta. Es necesario convertirla en una fracción impropia. Menos un entero, un medio es igual a menos 3 medios. Menos 3 medios es igual al número decimal menos 1.5. Por lo tanto, la sustitución sería menos 18, que es la fuerza, sobre la masa, que es menos 1.5, nos da como resultado 12. 12 sería la masa que estamos buscando. Con lo que hemos hecho hasta el momento ya podrás completar el resto de la tabla por ti mismo. Y por último resolvamos los siguientes ejercicios. Inciso A, 136 entre menos 4. Hacemos la división y nos da como resultado menos 34. Inciso B, menos 2 tercios entre 8 quintos. Sabemos que para la división de fracciones es de forma cruzada. La primera fracción tiene signo negativo y la segunda positivo. Si aplicamos la ley de los signos, menos por más nos da menos. 5 por 2, 10. 8 por 3, 24. 10 24avos se puede simplificar, nos dará como resultado menos 5 doceavos. Vamos con el inciso C. Tenemos 3 por menos 1 medio entre 0.1. Para este tipo de ejercicios es importante que apliquemos la jerarquía de operaciones. La tabla nos dice que el primer paso es resolver raíces o potencias. Segundo, los paréntesis. Tercero, multiplicación o división. Cuarto, sumas o restas. Y siempre de izquierda a derecha. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer en el ejercicio del inciso C
es resolver la multiplicación. 3 por menos 1 medio nos da como resultado menos 3 medios. Luego vamos a dividir entre punto 1, para lo cual es recomendable punto 1, que es un número decimal, convertirlo a fracción. Nos da como resultado un décimo. Una vez que tenemos ya los dos datos en fracciones, vamos a realizar la división. Menos 3 medios entre un décimo. Y nos da como resultado menos 30 medios. Se puede simplificar quedando menos 15 sobre 1, lo cual da como resultado menos 15. Inciso D, 2.5 entre menos 15 medios. Tenemos que hacer primero que el 2.5 se convierta a fracción. Quedaría 25 décimos. Realizamos la división 25 décimos entre menos 15 medios, dando como resultado menos 50 150avos. Esta fracción se puede simplificar a menos 10 30avos. También se puede simplificar quedando de la siguiente forma, menos 1 tercio. Y por último el inciso E, que tenemos menos 3 cuartos entre menos 5 medios entre menos 1. Lo primero que tenemos que hacer es resolver la división de menos 3 cuartos entre menos 5 medios. Recordemos la jerarquía de operaciones y que siempre debemos de comenzar de izquierda a derecha. Nos da como resultado 6 veinteavos. Se puede simplificar a 3 décimos. Ahora vamos a dividir 3 décimos entre menos 1 y nos daría como resultado menos 3 décimos. Con estos ejercicios terminamos el tema. Espero que el video haya sido de tu ayuda. Si te fue de utilidad, dale like y comenta.